Ya, entonces, vamos a ver las infecciones bacterianas y las micóticas hoy día. Ya, entonces vamos a empezar por las infecciones bacterianas de la piel. Ya, entonces se ve la pantalla. Sí, doctor. Ya, Sebastián, Sí, cualquier doctor. cosa me avises. Ya. Entonces, las infecciones bacterianas de la piel. Las edades más susceptibles de que haya estas infecciones en la piel son las edades extremas, ¿no? O sea, decir, en las personas menores, los niños, los bebés, ¿no? Y también las personas mayores, o sea, de la tercera edad, los ancianos, los mayores de 60 años para arriba. Las infecciones bacterianas pueden constituir hasta un 20% de la consulta clínica médica y pediátrica, ¿no? Y tiene un espectro epidemiológico cambiante de las infecciones de la piel, ¿no? Recordar que estamos en la era de la inmunosupresión, ¿no? O sea que hoy en día, por el uso indiscriminado de los antibióticos, de los corticoides, entonces las defensas del organismo se bajan, ¿no? Y entonces no es bueno, por eso usar antibiótico para todo, ¿no? Por ejemplo, en los niños menores, a veces son cuadros así virales y no es necesario dar antibióticos, sino dar nomás así, eh, digamos, paracetamol o algo así que es para calmar la sintomatología, pero no es necesario antibiótico porque no hay agente causal, ¿no? Es algo viral. Entonces acá muchos abusamos, muchos a todo antibióticos y también el uso prolongado de corticoides. Entonces, en la piel normal, la primera barrera va a ser la flora residente, o sea, la flora que siempre está en la piel. Y ahí tenemos bacterias anaeróbicas, aeróbicas, levaduras del género Pityrosporum, por ejemplo, eso lo tenemos en el cuero cabelludo, y que ahí está, por ejemplo, una levadura que se llama Pityrosporum ovale, ¿no? Y que esa se encarga, puede, de alimentarse de la poca grasita que tenemos en el cuero cabelludo y lo mantiene así en forma normal, ¿no? Después, las poblaciones bacterianas dependen de la presencia de lípidos, de la humedad, del contenido de oxígeno, ¿no? Y esta primera barrera hay un mecanismo de protección, ¿no? Y sabemos que cuando la piel está normal, entonces no hay pues, puerta de entrada, ¿no? E incluso para los otros gérmenes más, para los virus, ¿no? Por ejemplo, una verruga, si uno tiene un arañón o una heridita o una punzada ahí, entonces por ahí se mete el virus, igual, ¿no? Si hay una fractura cutánea, entonces la puerta de entrada para una infección, ¿no? Una infección bacteriana. Entonces, las enfermedades más frecuentes, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo la puerta de entrada, ves en esa lesión que está en la pierna, por ahí está entrando el germen bacteriano, ¿no? Y que después va a dar, por decir, una celulitis o va a dar una infección así anaerobia, ¿no? Como vamos a ver. Entonces, las enfermedades más frecuentes bacterianas, de causa bacteriana, está el impétigo, después el ectima, la celulitis, la erisipela, la linfangitis, la foliculitis, la fascitis necrotizante, ¿no? Y el forúnculo, o los forúnculos. Entonces, vamos a empezar con el impético, que esto se ve bastante en niños, ¿no?
y no en las preguntas de examen, así sea en la residencia o en pregrado, no deja de ser una de las preguntas que siempre se pone, ¿no? Entonces, el impétigo es una infección superficial localizada por debajo del estrato córneo, ¿no? Inicialmente hay formación de vesículas, después pústulas y costras que son superficiales y de características así amarillentas, ¿no? Por eso se llaman melicéricas, porque eh, es debida especialmente por el estafilococo aureus, que también se le llama estafilococo dorado, ¿no? Entonces, por eso es que la lesión, al formar las costras del impétigo, se vuelven pues, amarillentas, color miel, de ahí su nombre. Es muy contagiosa y es favorecida por el rascado, o sea, el niño empieza principalmente y el foco de infección está en las fosas nasales, así como vemos en la foto del centro, ahí empieza, ¿no? Entonces, de ahí ya el niño mismo se lo agarra, se lo rasca y se lo va contagiando, así como va ya en el otro niño de la foto más grandecita, donde las lesiones ya han avanzado y incluso en el mentón, ¿no? Y ya fue característica este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, no solamente el estafilococo puede estar en el impétigo, sino también puede sobreagregarse estreptococos. Y a eso, cuando están los dos, ya se, se llama un impétigo mixto. Después, otro tipo de lesión es el ectima, también llamado impétigo profundo, ¿no? Porque es parecido, la lesión, miren, es más ancha de base, ¿no? La herida no tiene predilección por los miembros inferiores y la bacteria que más se ve es el estreptococo, ¿no? Que es favorecido pues por la picadura, o sea que la puerta de entrada, ¿no? Está por la picadura de los insectos. El estigma es más frecuente en niños y en trabajadores del campo. Después tenemos el impétigo ampollar, ¿no? Porque hay dos tipos de impétigo, el impétigo ampollar y el anterior que hemos visto que es el impétigo no ovuloso, ¿no? Entonces también está el estafilococo, ¿no? Con preferencia por las edades extremas, como hemos dicho, en los recién nacidos y en los ancianos. Pero las características de la lesión es que hay pues la presencia de ampollas, pero después las lesiones van haciéndose en forma de collarete, así como vemos en el mentón del niño más pequeño y en el hombro de la foto que está también este niño más grandecito, ¿no? Entonces, esas lesiones con contenido turbio, con ese collarete característico del impétigo ampollar. Ya el tratamiento del ectima y los impétigos, lo importante primero es el tratamiento tópico. Entonces hay que limpiar la lesión para que pueda llegar bien el antibiótico tópico. Entonces hay que remojar y descostrar y limpiar y aplicar pues, el antibiótico. Entonces, ¿con qué nosotros vamos a limpiar, a remojar? Hay un medicamento que es la solución de Burou, que es una agüita que es a base de acetato de aluminio. Entonces es excelente porque nosotros mezclamos una taza de agua hervida fría, o si es de manzanilla mejor, y ahí le echamos una gota, una cuchara de solución de Burou, ¿ya? Y lo mezclamos y con eso las lesiones remojan, se descostra e incluso
seca, ¿no? Seca un poco la solución de Broglie, y esa es la idea, que seque la lesión. Y ya después se limpia y se cura, ¿no? Con el antibiótico. Entonces, los antibióticos que más se usan hoy en día es la mupirocina y el ácido fusídico, ¿ya? Entonces, se cura 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Esos dos son los que hoy en día pero también sirve la bacitracina, que casi ya no se usa, ¿no? Y también ya se ha desechado, ya no se usa esas combinaciones que venían, ¿no? Más antes con bacitracina, neomicina y así 3 antibióticos. Ya se ha visto que esos productos producen alergia, producen una dermatitis de contacto. Entonces, los dos de hoy día es la mupirocina, que con nombre se llama mupirocin, después mupirox, ¿no? Y el ácido fusídico, que es el fusidin, o también el niofen de otro laboratorio, ¿no? El uso profiláctico en picaduras, ¿no? Cuando estas lesiones se da penicilina benzatínica en niños 300 a 600.000 unidades y en los adultos 1.200.000, ¿no? O sea, hay, pues, por ejemplo, aparte de la penicilina benzatínica, también, ¿no? Los otros tipos de penicilina, clemisol, esas también hacen bien. Y siempre para la prevención, lo importante, pues, la higiene, ¿no? Y evitar las picaduras. Ya. Después tenemos otro cuadro, que es el cuadro de las 4 S, que es el síndrome estafilocócico de la piel escaldada. ¿Ya? Entonces, por eso son S, ¿no? Las 4. Síndrome es la primera, estafilocócico, la otra S, skin es piel en inglés, y es de la piel y escaldada, ¿no? Así, por eso se llama síndrome. Es una forma generalizada del impétigo, ¿no? Del estafilococo ampollar, ¿no? ¿No? Y también tiene que ver la enfermedad de Ritter o dermatitis exfoliativa neonatal, ¿no? Que se caracteriza por cuando la dermatitis es así bastante descamativa, pero no es total, se llama dermatitis exfoliativa. Pero cuando la piel está tomada, toda la piel, eso se llama eritrodermia, ¿ya? Entonces la lesión es en el tercio superior de la capa espinosa, donde asienta esta patología, menos grave que de la necrolisis epidérmica tóxica, ¿no? Que se ve, pues, en esa enfermedad que hemos mencionado, ¿no? Que más bien asienta en la unión dermoepidérmica, y la necrolisis epidérmica tóxica es más grave, ¿no? Tiene del 30 o 35% que si tiene algún paciente es mortal, ¿no? Entonces, es un cuadro así también, bien así, que se ve el síndrome de las 4 S, y se debe a una exotoxina epidermolítico del estafilococo aureus grupo 2 fago 71. ¿Ya? Entonces, este es un caso clínico de un recién nacido abandonado, ¿no? Con lesiones, ¿no? En piel de causa bacteriana, de una evolución de 7 días, ¿no? Y que tiene, pues, el síndrome estafilocócico de la piel escaldada, ¿no? Considerado un cuadro grave, múltiple, ¿no? Hay complicaciones múltiples, ¿no? Y también hay compromiso del estado general,
y hay que reponer pues, los líquidos, los electrolíticos y dar antibiótico terapia. En tercer lugar, tenemos otro cuadro que está en este grupo, es la erisipela, que también ustedes van a tener la oportunidad de ver en la práctica y en la emergencia, ¿no? La erisipela se caracteriza por tener la piel roja, caliente, aspecto de piel de naranja, con bordes bien delimitados, ¿no? Eso es algo importante, porque se diferencia, ya que estamos hablando, se diferencia de la celulitis, que los bordes en la celulitis son difusos, ¿ya? La erisipela es más que todo en la capa superior, ¿no? De la piel, o sea, de la epidermis. Mientras tanto, la celulitis afecta tanto a la epidermis como a la dermis, ¿ya? Incluso llega a afectar hasta el tejido celular subcutáneo. Entonces, acá estoy remarcando las diferencias entre erisipela y celulitis. La erisipela puede presentarse con ampollas y el agente etiológico más que todo es por estreptococo. Mientras tanto, la celulitis también es una piel roja, caliente, pero ya infiltrada y, como dije, los márgenes mal definidos, difusos. Y siempre hay la presencia de la linfadenopatía dolorosa regional con linfangitis, que pueden desarrollar abscesos, ¿no? Especialmente por los estafilococos, más que todo son los que se encuentran más frecuentemente. Entonces, en cuanto al tratamiento de la celulitis, es con dosis única de antibiótico, intramuscular o endovenoso, seguido después por vía oral, ¿no? Y el manejo, cuando ya pasa a vía oral, el manejo pues ambulatorio, ¿no? Entonces, pero este cuadro se ve un poco más delicado cuando los pacientes cursan pues con enfermedades subyacentes, ¿no? Por ejemplo, paciente con diabetes mellitus, ¿no? Hay que hospitalizarlos, ¿no? Y si la infección es mediana, entonces una buena opción es las cefalosporinas oral de 500 que viene de primera generación, o también un medicamento que va muy bien hoy en día es la amoxicilina más ácido clavulánico, ¿ya? Entonces, pero no la amoxicilina pura, porque ya esa se ha usado tanto que ya prácticamente no todos los gérmenes le hace resistencia. Entonces tiene que ser amoxicilina más ácido clavulánico. Y también se da otra alternativa con clindamicina, ¿ya? Y en infecciones severas, ya los antibióticos tienen que ser de amplio espectro y dados en forma intravenosa, ¿no? Para mejor resultado. Después tenemos otro proceso que son las linfangitis, que son procesos linfáticos que incluyen conductos linfáticos y subcutáneos. Acá los patógenos más comunes son los estreptococos del grupo A, los estafilococo aureus, la Pasteurella multósida, ¿no? Que se ve por la mordedura de los humanos, ¿no? Entonces, si hay una gresca, una riña, una pelea y una persona le muerde al otro, entonces se infecta fácilmente y el agente causal es pues la Pasteurella multósida. También se debe a procesos secundarios a factores exógenos, ¿no? Como heridas por punción, vesículas infectadas, paroniquias, ¿no? Lesiones alrededor de la uña que se infecta, ¿no? Eso se llama paroniquia bacteriana, ¿no? Y también en las membranas, en el
en la parte interdigital, ¿no? Entre los dedos de la mano principalmente, o también puede ser del pie. Entonces acá vemos la lesión de una linfangitis, una lesión eritematosa que sigue un trayecto lineal que señala al ganglio, ¿no? Y puede haber fiebre, leucocitosis y complicaciones con úlceras y sepsis, ¿no? Después tenemos otros cuadros que es la foliculitis, ¿no? Como vemos en las fotos, la foliculitis son lesiones papulares, pero casi uniformes. Casi todas las lesiones son iguales, ¿no? Entonces, para la foliculitis, el tratamiento de elección es pues las penicilinas, entre ellas la doxiciclina. No necesita dar un antibiótico fuerte, ¿no? Entonces, pero también aprovecharemos aquí de decirles que la foliculitis puede ser también a causa de usar mucho corticoide. Por ejemplo, el paciente está de repente recibiendo mucha dexametasona o metilprednisolona y puede desencadenar una foliculitis, pero esa foliculitis ya no es bacteriana, sino es debida al corticoide, entonces se llama foliculitis corticoidea. Después tenemos el forúnculo, ¿no? Que es una lesión así eh, nodular, es, única, pero que a veces pueden ser varias, ¿no? Entonces, cuando son varias, ya el nombre toma forunculosis. Y hay una forma de forúnculo también, es el antrax, que vemos en la foto del centro al lado derecho. Entonces, el antrax o carbúnculo, entonces también es una infección bacteriana y que tiene la característica que tiene varias bocas por donde sale ahí y drena pus, drena las, así lo infectado, ¿no? Entonces, cuando esa lesión tiene varias bocas, se le llama el signo de la espumadera, ¿ya? Y ese signo de la espumadera hay pues en, en 4 así patologías. Vamos a ir mencionando ya que una de ellas es pues en el carbúnculo o en el antrax, ¿no? El signo de la espumadera. Se drena por varios sitios la pus. Otro cuadro que pasa y tiene signo de la espumadera es el Kerium de Celso en las tiñas, como vamos a ver después, ¿ya? En tercer lugar, vamos a ver que en el linfogranuloma venéreo, que es una ITS, o sea, una infección de transmisión sexual, entonces, aparte de la lesión que se ve, se hay un ganglio, ¿no? que se forma y se absceda, y también así por varias bocas, y tiene también el signo de la espumadera en el linfogranuloma venéreo. Después tenemos la hidrosadenitis, también que es una infección bacteriana, especialmente por estafilococo, ¿no? Pero a veces también se complica con otros agentes, ¿no? Como Demodex, y se ha visto que el tratamiento de la hidrosadenitis es un poco rebelde. Miren, así son lesiones como tumores así en la axila, eso es la hidrosadenitis. Y el tratamiento, eh, más que todo, que va muy bien ahí, porque el cuadro se hace crónico, es con la isotretinoína. Los antibióticos muy poco la pueden hacer ceder, pero la isotretinoína, que es derivada del ácido retinoico, ¿no? De la vitamina A,
Entonces va muy bien en esos cuadros severos, crónicos, que no quieren mejorar con antibiótico en la hidrosadenitis. Mientras tanto, en el forúnculo, en la foliculitis, el tratamiento es pues con antibiótico, ¿no? Después tenemos otro cuadro también así importante, es la fascitis necrotizante, ¿no? Que es una patología que se inicia con eritema, edema, hipersensibilidad local, ¿no? Y seguido de alteraciones gangrenosas de la piel, ¿no? La piel uno ve y la toca, es como que se siente que tiene aire adentro, ¿no? Con rápida extensión, más allá, ¿no? Del borde de la necrosis cutánea, también hay necrosis de los nervios cutáneos, ¿no? Y anestesia. Entonces, el estreptococo del grupo A es el causante y se le conoce, ¿no?, a esta bacteria como bacteria que come carne. Hay que hacer estudios para determinar, ¿no? Y ver que mirar con el diagnóstico preciso, haciendo biopsias profundas, cultivos, y se ha visto que este cuadro tiene una mortalidad del 40%. Entonces, esta fascitis necrotizante a veces se ve más que todo en los miembros superiores, en los muslos, y hay que actuar rápidamente, porque si no el paciente se complica. Y hay que debridar eh, así la lesión para sacar todo ese contenido negruzco, ¿no? Por eso es, de ahí su nombre, necrotizante, porque es negro y es contagioso. El cirujano, si no tiene cuidado, se puede contagiar, ¿no? Y por eso es que incluso se pone en doble guante para poder operar y con mucho cuidado, ¿no? Hay que hacer el debridamiento quirúrgico completo y temprano. Las drogas de elección para usar acá es la vancomicina, 1500 miligramos intravenoso cada 6 horas, gentamicina, 3 miligramos por kilo. Después hay que dar también metronidazol o si no clindamicina para los gérmenes anaerobios que se agregan. Después el oxígeno hiperbárico también va muy bien y un apoyo nutricional, también líquidos y drenes, ¿no? Porque es un cuadro severo. Y como hemos mencionado, el 40% es mortal, ¿no? Y el síndrome de Fournier, que es una gangrena mixta, ¿no? Que es un cuadro grave con necrosis, con patógenos mixtos, y el tratamiento tiene que ser con antibióticos así de amplio espectro y puede requerir cirugía reparadora, ¿no? Muy parecido también al síndrome de la fascitis necrotizante. Entonces acá este cuadrito para un resumen de lo que hemos dicho, las piodermitis o infecciones bacterianas que se llaman hoy en día, porque el término piodermitis se usaba anteriormente. Ahí tenemos el impético, la etiología es el estreptococo y el estafilococo. La clínica son vesículas y ampollas y el tratamiento es con mupirocina o ácido fusídico. El tratamiento tópico local, pero el sistémico es con penicilinas, ¿no? El ectima igual, ¿no? La erisipela, ¿no? Y después tenemos las piodermitis a gran negativas, ¿no? Que puede ser de etiología por proteus, por pseudomonas, por klebsielas o por Escherichia coli. Y la clínica se ve esa maceración y hay que hacer una limpieza quirúrgica y antibiótico, ¿no? Los cuadros últimos que hemos mencionado. Entonces, ante la sospecha de un cuadro infeccioso de la piel, hay que comprobar siempre cuando ustedes estén
más que todo ya en últimos años y haciendo su internado, siempre una herida, lo correcto es hacer un gran cultivo y antibiograma, ¿no? Y para iniciar pues, un tratamiento. Pero a veces no tenemos la posibilidad de hacerlo porque estamos en un centro de salud, en una posta, en un sitio alejado. Entonces tenemos que, con el diagnóstico, ya guiarnos para el tratamiento oportuno, ¿no? Y no olvidar que a veces en estas infecciones se tiene que dar el antibiótico para el germen que lo produce y a veces también hay que dar el metronidazol o la clindamicina para los anaerobios que están presentes, para que pueda ir bien y mejorar el paciente, ¿no? Eh, Usar antibióticos de primera línea y evitar pues, mezclas también innecesarias, ¿no? No van a dar, por ejemplo, penicilina y después acitromicina, ¿no? O algo así que es para lo mismo, ¿no? A eso se refiere esto. Ya. Entonces, alguna pregunta de esto de las infecciones bacterianas? Ya, más o menos está resumido. Claro que esto eh, es también así cuadros un poco amplios, pero que en lo que hemos resumido está prácticamente la esencia, ¿no? Ya, entonces vamos a tener unos 2 minutos mientras que cambio para seguir con el otro tema que son las micosis. Ya, entonces 2 minutos, 3 minutos para que tomen aire y se tomen un refresco. Ya, entonces, a ver si se ve la pantalla, Sebastián. Sí, doctor. Ya, Sí, se ve. ya. Entonces, ahora vamos a tratar las infecciones micóticas que pueden ser superficiales o pueden ser profundas. Ya, solo les quiero indicar de que las infecciones virales, como está pues las verrugas, el molusco contagioso, ¿no? Los herpes simple, herpes tipo 1 y 2, ¿no? Todo eso van a ser en el seminario, por eso es que solo vamos a tocar esta parte, ¿no? De las infecciones bacterianas y micóticas. Y la otra parte, eh, las infecciones parasitarias, ahí está pues la pediculosis, que son los piojos, y la escabiosis, también llamada carosis, o comúnmente llamada rascarrasca, que también ustedes la vamos a ver en conjunto con ustedes el día del seminario. Entonces vamos a ver las infecciones micóticas. Entonces las infecciones micóticas son superficiales, que son las fácil de contagiarse,
¿no? Pero también fáciles de curar. Mientras tanto, las infecciones micóticas profundas casi no son usuales, pero son difíciles de tratar. Son lesiones más severas, más deformantes, como vamos a ver, ¿ya? Entonces, las micosis son enfermedades por microhongos, no parásitos. Más de 100.000 especies descritas de micosis, pero 50 son patógenas, ¿no? Y de estas 20 dan enfermedad sistémica. Y acá tenemos que agregar los hongos que son oportunistas en la era de la inmunosupresión, ¿no? Por ejemplo, en paciente con VIH, entonces ahí sabemos que, por ejemplo, hay una candidiasis severa, ¿no? Porque el hongo oportunista ahí es la Candida albicans. La patología se observa en todas las ramas médicas de la micosis, ¿no? Los hongos son estudiados por la micología médica y constituyen el reino fungi. No son plantas y no contienen clorofila. Las enfermedades son los micetomas, la micotoxicosis, las afecciones alérgicas y las micosis, ¿no? Entonces, también se ha visto, donde dice afecciones alérgicas, quiere decir que al tener hongos, algunas personas hacen alergia a estos hongos, ¿no? Y entonces ya no solamente está el hongo así puro, ¿no? Sino con la afectación alérgica. Y cuando se trata de dar el tratamiento, primero se trata la alergia y después ya el hongo. No es al revés, porque si ustedes tratan primero el hongo, el cuadro no mejora. Entonces, también hay reacciones alérgicas, como les decía, por inhalación de las esporas fúngicas, ¿no? El aire, el polvo de las casas, la humedad, ¿no? Y van a después desarrollar, en muchos casos, asma bronquial, ¿no? También hay susceptibilidad ¿y quiénes son? Los pacientes atópicos que son susceptibles de estas reacciones alérgicas por los hongos. También puede dar una conjuntivitis alérgica y en las uñas el hongo se llama onicomicosis, ¿no? O sea, el cuadro, que a veces no son tratadas. Entonces, en cuanto al huésped, la dermatofitosis severas de difícil diagnóstico y tratamiento en pacientes diabéticos, ¿no? Porque el huésped está pues inmunosuprimido, ¿no? La diabetes, ¿quién de todos los que sufren de diabetes, no hay ninguno que no tenga hongos? Por eso en el paciente diabético se ve las uñas, se ve más que todo lesiones propias de la diabetes en las piernas. Son lesiones eritematosas, algo pruriginosas características, ¿no? Después, en pacientes con linfoma, con compromiso inmunológico, con síndrome de Cushing, son pues los huéspedes más que se ve que los hongos eh, se aprovechan del paciente, ¿no? Y puede haber miembros de una misma familia infectados, por ejemplo, con Tinea pedis y onicomicosis, ¿no? Y también los atópicos, como hemos dicho, son más susceptibles porque son pacientes, o sea, huésped, que, que son más delicados, pues, ¿no? O sea, delicados de la piel. Entonces, la edad también, la edad tiene que ver en niños, la mayor susceptibilidad de las tiñas son del cuero cabelludo en los niños por dermatofitos, ya sean tricofitum o microsporum. Especialmente se ve Microsporum porque este tipo de hongo tiene el perro, el gato, en los animales peludos, ¿no? Y mientras tanto, en los jóvenes que hacen deporte, ya jóvenes adultos, la frecuencia del hongo que más se ve es en la Tinea pedis, ¿no? Todos los deportistas
siempre tienen hongos, ¿no? Por, por el uso también del calzado cerrado, por ejemplo, los que trabajan en el ejército, los policías, ¿no? Y esto concuerda con que los adultos tienen más onicomicosis, ¿no? Y en un trabajo, por ejemplo, que un interno quiso hacer eh, hace tiempo, quería hacer el estudio de onicomicosis en los eh, trabajadores, pues, de un grupo así de la policía, ¿no? Entonces, eh, lo que hoy en día para hacer un trabajo de tesis tiene que ser un trabajo de investigación, que ustedes demuestren eh, el trabajo que ustedes han hecho, qué resultados ha dado, qué recomendaciones sacan ustedes, ¿no? No es solo redactar un trabajo y decir, eh, ya eso ya no se acepta, pues tiene que haber trabajo de investigación. Entonces, yo me acuerdo que le tuve que decir que su trabajo no iba a contribuir en nada, porque sin hacer el trabajo, ya yo sé que en el ejército, en la policía, por el uso del calzado cerrado, más bien tendría que buscar quienes no tienen tiña para demostrar, a ver, de alguna manera, cuáles no tienen, porque la gran mayoría, por decir el 90%, entonces no tenía pues relevancia ese trabajo, ¿no es cierto? Ya, y las tiñas del cuero cabelludo son raras en los adultos, ¿no? Ya después vamos a decir por qué. Ya, más bien, si ustedes ven una lesión así que parece una tiña del cuero cabelludo, entonces, y es niño, ya la primera posibilidad pues es tiña, ya, pero en el adulto no, en el adulto sí puede haber, pero lo más probable es que sea una alopecia areata, ya, y sí puede haber, pero ya en los pacientes que son inmunosuprimidos como que tengan VIH, que tengan tuberculosis o infección por virus HTLV1, ¿no? Ya, entonces la tiña del cuero cabelludo es rara, como digo, en el adulto y más se ve más que todo en negros e hispanos, ¿no? Y que el tipo de tricofiton es el tonsurans. Las mujeres antes estaban menos expuestas a los ambientes contaminados, ¿no? Pero ya hoy en día un poco ha cambiado eso, ¿no? Ya eh, también concurren a los clubes, a las piscinas, a las duchas así, y también en el servicio militar, ¿no? Y la tiña que también se ve más que todo, no solo en mujeres, sino también en varones, por ejemplo, en la onicomicosis, es el Trichofitum rubrum, pero en los hombres también es frecuente la tiña cruris, ¿no? Más no en las mujeres, salvo que las mujeres sean obesas y que cursen con diabetes mellitus, entonces también ahí sí hay tiña cruris. Y tiene que ver también los probables factores socioeconómicos. Después la resistencia a la infección, ¿no? Los dermatofitos nativos se adaptan al huésped y viceversa, que el huésped se adapta al hongo, ¿no? Dan infecciones crónicas, no inflamatorias y no se infecta, ¿no? Probablemente por la resistencia adquirida. Y los visitantes presentan reacciones inflamatorias y autolimitadas, ¿no? Y el más susceptible, como digo, de todos los hongos es el Trichofitum rubrum, el que más se ve. Yo hice un trabajo
con el doctor Luis Valdivia del Hospital de la FAP en Lima, un doctor también excelente, ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Dermatología, y como persona y como profesional, ¿no? Un gran maestro que fatalmente falleció hace 2 años atrás, ¿no? Por un cáncer, creo que fue al pulmón, pero hicimos un trabajo sobre así qué tipo de, de hongo había en los oficiales de la Escuela de Las Palmas, ¿no? Y salió pues como casi como las literaturas, a nosotros nos salió el 82% había, y en la literatura sí mencionan el 80%. Entonces, la tiña pedis también tiene que ver pues, mucho el clima, la humedad, el calor, eso es lo que el hongo vive ahí, es como que ustedes echen un pescado al agua, ¿no? Entonces, el clima, la humedad, por eso en la selva, en la época de verano, de calor, los hongos pues proliferan más. Y la vestimenta, ¿no? La tiña pedis, más que todo, se ve más frecuente en el uso del calzado cerrado, ¿no? ¿No? El calzado deportivo, que la suela es de goma, calienta, hace sudar el pie. Y el calzado cerrado, los mineros, los policías, los del ejército que les he mencionado. En la tiña corporis más frecuentes en climas calientes y húmedos, como lo es. Y la pitiriasis versicolor es favorecida por el calor y la humedad, ¿no? Y los estados de inmunosupresión. Entonces, la pitiriasis versicolor también es otro tipo, que lo vamos a ver, otro tipo de hongo, ¿no? Y el hongo que más hemos visto, como digo, es el Trichophytum rubrum, que acá lo menciona en un 70%, ¿no? A diferencia de lo que nosotros sacamos así con el doctor Luis Valdivia Blondet, un 82%. A pesar de infección extensa, no hay respuesta de inmunidad celular, la cual es inhibida por el Trichophytum rubrum, ¿no? Y la humoral más bien permanece intacta. Entonces, el Trichophytum rubrum, entonces, evade la vigilancia inmunológica permaneciendo en el estrato córneo sin estimular la reacción inflamatoria. Puede sobrevivir fuera del cuerpo en condiciones hostiles y como espora. Y las infecciones por hongos son limitadas más que todo al estrato córneo, ¿no? Al pelo y a las uñas. Entonces, los hongos pues se alimentan de la queratina. Entonces, y la queratina pues está en la uña, está formada por la placa de queratina, ¿no? El pelo también, ¿no? Y en el estrato córneo de la piel, ¿no? Pero también puede afectar, ¿no? A la dermis y a la y a la por debajo de la dermis. Ya, entonces las infecciones por hongos puede ser por dermatofitos, todo lo que hemos hablado, pero puede ser por, a ver, un momentito, ya que algo. Sí. Ya me llama el lunes, es que estoy ahorita en una clase. Ya, entonces, los tipos de hongos, pues, ¿no? Dan infecciones por dermatofitos, los que hemos dicho, el Trichophytum rubrum, Tonsuram,
y todos los que hemos mencionado. También por cándida, ¿no? Que más se ve en las personas que tienen por la humedad, ¿no? También algunas son de subcutáneas por implantación o también sistémicas o profundas, como vamos a ver cuando veamos pues, los hongos profundos que son por diseminación hematógena. Entonces acá vamos a ver este esquema de los hongos dermatofitos. Entonces estos hongos dermatofitos pueden ser antropofílicos, zoofílicos o geofílicos. ¿Y a qué se refiere? Antropofílicos que se contagian de persona a persona, zoofílicos que se contagian de animal, ¿no? El perro, el gato, animales peludos, el conejo, ¿no? Al ser humano. Y las geofílicas, ¿no? Que los hongos que están en la tierra y que los niños, por ejemplo, juegan con tierra, así cuando son pequeños son traviesos y se contagian, ¿no? Con este tipo de hongos geofílicos. Entonces, ahí en los antropofílicos tenemos tres géneros, bueno, el Epidermophytum, ¿no? Y ahí el Epidermophytum frugosum, el Trichophytum y el Microsporum, ¿ya? Y entre los Trichophytum está pues el Mentagrophytis, que es muy conocido, el Trichophytum rubrum que hemos dicho, el Tonsuran, ¿no? Que se llama así porque da más que todo en el cuero cabelludo, pero en la tonsura, o sea, en la parte, ¿no? Donde se ponen eh, los cardenales su gorrita, que es pues tonsura, se llama eso. Y los microsporum, que son pues los hongos del perrito, del gato, de los animales, ¿no? Y así, entonces, este cuadrito ya lo van a revisar bien ustedes. Entonces, entre eh, eso sería entre las infecciones micóticas, así por superficiales, ¿no? Entonces, hablaremos algo del tratamiento antes de pasar al otro, ¿no? Entonces, los hongos ya se ha demostrado de que para el tratamiento siempre tiene que haber el tratamiento sistémico y para cada caso hay que, hay que dar el tratamiento adecuado. Por ejemplo, cuando los hongos son del cuero cabelludo, ahí hay que dar de elección es la grisofulvina. Y como no hay ahora la grisofulvina, también puede ir bien el itraconazol. Pero cuando los hongos son eh, por Candida albicans, ahí va mejor el fluconazol, ¿ya? Y, y por ejemplo, en los niños, eh, también una alternativa va bien es la terbinafina, que se da de 250 miligramos y que tiene pues la pastilla de 250 miligramos, pero se da de acuerdo al peso del paciente, del niño. Cuando el niño pesa menos de 20 kilos, es un cuarto de la pastilla. Cuando pesa de 20 a 40 kilos, es media tableta, media pastilla, ¿no? Y cuando el niño tiene o ya es adulto, es una tableta completa, una completa diaria y esto, ¿ya? Por ejemplo, en la onicomicosis, ahí también el tratamiento de elección son solo dos, la terbinafina y el itraconazol. Los otros medicamentos que se usaba anteriormente, el ketoconazol, el fluconazol, ya no son los adecuados, porque prácticamente no tienen efecto. ¿Ya? Y se acompaña pues esto con el tratamiento tópico, que puede ser en cremas, ¿no? Y si es en la uña, tiene que ser en loción, en solución, ¿no? Entonces,
Eso para tener presente, ¿ya? Entonces acá ahora vamos a ver las infecciones sistémicas, ¿no? Entonces acá tenemos que son por hongos patógenos, como tenemos la histoplasmosis, la blastomicosis, la coccidioidomicosis y la paracoccidioidomicosis, ¿no? Y hongos así sistémicos oportunistas son la criptococosis, las aspergilosis, la mucormicosis y la candidiasis sistémica, ¿no? Como se ve pues, en el paciente con VIH, esa candidiasis tan notoria en la boca, ¿no? Toda la boca es blanquecina en esos pacientes, ¿no? En los pacientes, o sea, en los huéspedes pues, inmunocomprometidos, se ve estas infecciones por hongos así eh, eh, el huésped está inmunocomprometido. Ya, entonces, factores que favorecen pues las micosis. ¿Aló? Sí, sí, estoy en clase, tiene que esperar unos 20 minutos. Ya, pero tiene que esperar, pues, porque no va, los alumnos no va a dejar a media clase. Ya, entonces, factores que favorecen las micosis son los factores externos, ¿no? La alimentación, la ocupación, el vestido, el hacinamiento, el deporte. Factores internos, lesiones preexistentes, ¿no? Alteraciones metabólicas y generales. Y como hemos dicho, pues, los pacientes con diabetes, ¿quién no? De los pacientes con diabetes yo no he visto ninguno que no tenga hongos. La gestación también favorece, ¿no? La inmunoterapia, ¿no? El uso de antibióticos, la inmunodeficiencia, todos esos son factores que favorecen las micosis, ¿no? Entonces, en cuanto a las micosis superficiales de la piel, tenemos que hay una inflamación mínima o a veces ausente, o sea, no hay pues una inflamación así eh, notoria, ¿no? Porque la afección es prácticamente así superficial, ¿no? Por eso se llama micosis superficiales, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la pitiriasis en cualquier parte del cuerpo, que toman también el nombre de tiñas. Después tenemos la pitiriasis versicolor, la tiña negra, la que tiene dos variedades, la tipo piedra negra y la tipo piedra blanca, ¿no? Y con sus respectivos patógenos, ¿no? Ya, por ejemplo, la malacesia furfur es la tiña versicolor, ¿no? Ahora ya se llama, le han cambiado este último año, se llama malacesia globosa, ¿no? Y así cada patógeno tiene pues su nombre, ¿no? Después tenemos las tiñas de la cabeza que sí pues tienen una respuesta inflamatoria y son dos tipos ahí, la tiña de Kerium de Celso y la tiña Fabus, ¿no? Las tiñas también afectan el cuero cabelludo, pero también pueden afectar la barba, la cara, el cuerpo, las ingles, las manos y los pies, ¿no? Y ahí el tipo de patógeno que más se ve es el Trichofitum rubrum, el Microsporum, ¿no? Y el Epidermophytum. Y las candidiasis cutáneas, hemos dicho que ya es por la Candida albicans, aunque hay ahora variedades de cándidas, ¿no? Hay como 4 o 5, entre ellas hay la Cándida albicans, la Cándida guillermondi y otras cándidas que se menciona hoy en día.
Entonces vamos a hablar de la pitiriasis versicolor, que es un hongo levaduriforme, ¿no? Que es que se llama Pityrosporum, ¿no? Entonces es una infección crónica, recurrente, asintomática, ¿no? Que constituye el 20% de las micosis superficiales. Se ve unas manchas así redondeadas, hipocrómicas, que a veces se juntan y coalescen, o sea, que forman como una mancha, ¿no? A eso se llama coalescer, ¿ya? Y que uno se puede equivocar y puede decir que se parece a un vitíligo. Entonces, cualquiera puede decir es un vitíligo, pero eh, eh, es una pitiriasis versicolor, ¿no? Miren, pero lo característico son así, a manera de gotas en la espalda y en el pecho. Y el examen se hace con una cinta scotch. Se pone una cinta scotch y esa en la piel y eso se pasa a una lámina de vidrio de las que conocemos de laboratorio y se le echa una gotita de azul de metileno y ahí después se ven las esporas, ¿no? Y o sea, da el resultado pues positivo, ¿no? Entonces, acá vemos también en el pecho y acá ya vemos pues cómo se ve, ¿no? Las esporas, así, las cifras que se encuentran en la pitiriasis versicolor. Después la candidiasis, ¿no? Que es una micosis primaria o secundaria. El agente etiológico es la cándida, ¿no? Y las manifestaciones clínicas son localizadas, pueden estar diseminadas o también dar un cuadro sistémico. No miren la cantidad, esto se ve en los inmunosuprimidos. Después tenemos la tiña capitis, que es más frecuente en los niños de 2 hasta 14 años. Hay hacinamiento, higiene deficiente, internados, ¿no? Los que están así, que viven a veces internados o en las casas, pues, donde los tienen juntos, ¿no? Como a manera de internos. En el Perú, los agentes que más se ve en las tiñas capitis es el Trichophytum tonsuram, el Rubrum, el Trichophytum mentagrophytis y el Microsporus canis de los animales, ¿no? Hay variedades de esta tiña capitis, la tiña tonsurante, la tiña inflamatoria y las otras dos que sí son inflamatorias es el Querium decelso, que es el tipo de tiña inflamatoria, y la tiña fábica, que casi no se ve acá esa tiña fábica, además es en Sudáfrica, en África se ve ese tipo de tiñas, ¿no? Entonces, a veces, como estamos diciendo, hay la micosis más inflamación, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, esa tiña inflamatoria de Querium decelso, ¿ves? Tiene toda esa, en el cuero cabelludo, cómo se inflama, cómo se ve la tiña, ¿no? Mientras tanto, cuando es tiña superficial, solo se ve el cabello quebrado, pero no hay lesión inflamatoria, ¿no? Y en los recién nacidos, a veces hay que descartar que sea una falsa tiña amiantácea. ¿Qué quiere decir? Que a veces es tanta la descamación en la dermatitis seborreica, en el cuerito cabelludo del niño, que aparenta ser una tiña, pero en realidad no es, porque es tanta la descamación que entierra las raíces del pelo y da una falsa tiña, ¿no? Que uno se puede confundir. Después tenemos las tiñas del cuerpo, entonces su nombre se llama tiña corporis. Se ve en todas las edades, en niños, más que todo en la cara, y la causa es el Trichophytum rubrum, el Mentagrophytis o el Microsporum canis. La clínica son placas eritematoescamosas, redondeadas, con borde eritematoso, activo, y en el centro más bien la lesión va sanando. Por eso es eso
Si ponemos bien el ojo, la vista, vamos a ver que las lesiones en el centro como que va sanando y en los bordes se va abriendo. A diferencia del eczema numular que se parece, ahí más bien el eczema numular, toda la lesión es igualita. Entonces, por eso ya nosotros decimos, no es una tiña o es un eczema, ¿no? Y también siempre hay que tener en cuenta pues, el antecedente del contacto con animales, ¿no? Por ejemplo, los niños, si crían en la casa perrito, gato, cuyes, ¿no? Y el tratamiento es local, como dije, y sistémico. Entonces, en la tiña corporis, por ejemplo, va bien el ketoconazol, pero hoy día casi ya no se le usa y se usa itraconazol, ¿no? Entonces, se toma una tableta diaria, el tratamiento es por mínimo un mes y medio, y con tratamiento local con crema de clotrimazol o el econazol, cualquiera de ellos, y se aplica mañana y noche en las lesiones. Y acá tenemos el ejemplo de una tiña corporis, ¿no? Y acá es una sola placa, ven, en el centro está sanando y los bordes se van abriendo, ¿no? Y acá está el cultivo, ¿no? Al examen directo en la placa de arriba y el cultivo en la foto de abajo, ¿no? El cuadro eh, clínico es característico y el KOH se hace pues, con hidróxido de potasio. Se saca, se raspa la lesión con una plaquita de vidrio, se pone y se le echa hidróxido de potasio y se deja 10 minutos para que el hidróxido de potasio deshaga la queratina y se pueda mirar las cifras y se vea al microscopio. Y ahí decimos, pero ese es el directo, el que dice es o no es hongo. Pero ya el cultivo nos va a dar el nombre del hongo, ya nombre y apellido. La tiña pedis más bien ya se ve en jóvenes deportistas, en pacientes pues, jóvenes, ¿no? Es favorecida también por el calzado de goma, por la humedad, el calor, y los que más se ve es el Trichophytum rubrum, el Mentagrophytis y el Epidermophytum flocosum, ¿no? Hay también variedades de tiña pedis, la intertriginosa o interdigital en forma de mocasín, la hiperqueratóstica y la disidrótica inflamatoria. Entonces, a veces muchos tienen el hongo y aparte tienen unas lesiones medias como vesiculitas que a veces cuando se rompen dejan de picar, ¿no? Entonces eso es disidrosis. Y entonces el diagnóstico se llamará tiña disidrótica. Entonces hay que tratar, como dije, primero la disidrosis y después ya el hongo. Y el tratamiento es local y sistémico también, ¿no? Porque ya el hongo puesta en la sangre, por eso es que se da tratamiento sistémico. Y acá tenemos la tiña pedis de los pies, miren cómo esa descamación tan evidente y la onicomicosis, ¿no? Que es el hongo de las uñas. Miren las uñas cómo están, se parece a bagazo de caña, así descamativas, quebradas y afectadas totalmente, ¿no? Y la tiña cruris es la que da pues en los pliegues en la ingle, ¿no? En los pliegues glúteos, ¿no? Entonces más frecuente es en los hombres, ¿no? Por, digamos, lo que están viendo en la fotito del centro, por eso es más frecuente pues, en un hongo, porque eso suda, concentra calor, ¿no? Los testículos y da pues, por la humedad y el calor la tiña cruris. Después tenemos la tiña de las manos, miren esa descamación blanquecina característica, ¿no? ¿No? También el tratamiento es igual, ¿no? Por un mes, mes y medio mínimo, incluso a veces 2 meses es el tratamiento ideal.
¿no? Entonces acá ya es un cuadrito para hacer el diagnóstico diferencial. Entonces la tiña corporis del cuerpo puede confundirse con un eczema, con una parasoriasis, con un eritema anular centrífugo, con un granuloma anular, con un impético, ¿no? La tiña crural se, se puede confundir con una candidiasis cutánea, con un intertrigo, con eritrasma, con parasoriasis, con micosis fungoide, con enfermedad de Hailey-Hailey, que es un tipo de pénfigo, ¿no? Con la histiocytosis de células del Langerhans. La tiña de la cara se puede confundir y el diagnóstico diferencial es con dermatitis seborreica, dermatitis perioral, dermatitis de contacto y lupus eritematoso también. Y la tiña de la cabeza puede confundirse con dermatitis seborreica del cuero cabelludo, con una alopecia areata, con una tricotilomanía, con la psoriasis, ¿no? Con dermatitis cicatriciales, con líquen plano, con foliculitis de Calvante, ¿no? Y la tiña peri se puede confundir con una psoriasis plantar, ¿no? Después con una psoriasis pustulosa, ¿no? Y estos son los agentes etiológicos de las micosis sistémicas que mencioné primero en una lámina que estaba, ¿no? Entonces están los aspergillus y este es el nombre del el Aspergillus fumigatus. En la histoplasmosis, el agente es el histoplasma capsulatum. En la criptococosis, el Cryptococcus neoformans. En la mucormicosis, el mucor y el rhizopus. En la coccidioidomicosis es la coccidioides ignitis. En la paracoccidioides es el paracoccidioides brasilensis. Y en la blastomicosis es el Blastomyces dermatitides. Entonces, los agentes acá vemos, ¿no? Miren la deformidad y la, la forma de presentarse las micosis profundas. Como les dije, son difíciles de darse, pero muy difícil de tratar, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es el pie de arriba, se llama pie de madura, que es por misetomas, y drena así como pedazos de hueso y acá se tiene que usar pues ya eh, anfotericina B o itraconazol, pero a doble dosis, como vamos a ver en algunos casos, no todos se curan igual, ¿no? Por ejemplo, la esporotricosis es con yodo o con itraconazol, como hongo, pues, ¿no? Ya. Después, ¿dónde vamos a encontrar los agentes de las micosis profundas? En los suelos, en los vegetales, ¿no? Y el tratamiento hay que dar medidas generales de prevención, inmunosuprimidos, el calzado, la ropa de trabajo, todo eso es lo que se tiene que ver. Acá, por ejemplo, tenemos dos fotos. La de la izquierda corresponde a una cromoblastomicosis, ¿no? Mientras tanto, la derecha corresponde a una micosis profunda que se llama esporotricosis, que se ve más que todo en Cusco, en la selva de Quillabamba, ¿no? En el Cusco. También hay aquí en Arequipa, pero es un poco baja la presentación. Se ve a veces cuando se clavan con las espinas de la rosa, pero siempre y cuando estén infectadas fue por el hongo de la esporotricosis, que se llama Sporotrichis schenki, ¿no? El tratamiento de estos hongos profundos hay que evitar factores predisponentes, ¿no? Calzado, ambientes calurosos, ambientes contaminados de uso comunitario, ¿no? Corregir las alteraciones metabólicas. Hay que prever
¿no? Y ser precavidos con el uso de antibióticos de amplio espectro. También tener en cuenta los pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Y lo que se trata pues son con imidazoles tópicos como clotrimazol, conazol, ketoconazol, isoconazol. Y entre las alaminas está la terbinafina. Y cuando el hongo es en el cuero cabelludo hay que usar champú, cremas, ungüentos, lociones, spray, ¿no? Y la duración, como les dije, es hasta que las lesiones se curen, ¿no? Y entre los tratamientos sistémicos, la grisofulvina va muy bien en la tiña del cuero cabelludo en los niños. El itraconazol también va para cualquier tipo de hongos, ya sea de la tiña corporis, de la tiña pedis, ¿no? Como también la terbinafina, pero para las micosis profundas, el itraconazol se puede dar por unos 6 meses en la esporotricosis, pero se tiene que dar el doble, o sea, 200 miligramos diarios, ¿no? Y una buena acción también es el yoduro de potasio para la esporotricosis. Y casi en todos los que hemos visto esos cuadros deformantes, la enfermedad de Jorge Lobo, la cromoblastomicosis que hemos visto, después la histoplasmosis, todo es con anfotericina B y tiene que estar internado el paciente y pasarle por vía endovenosa, ¿no? Acá lo que acababa de decir, ¿no? La anfotericina B, el itraconazol, ¿no? El yoduro de potasio, ¿no? El fluconazol, por ejemplo, para la candidiasis sistémicas, ¿no? Y ahora nuevos antimicóticos es el voriconazol, el posoconazol, que todavía a veces no están en las farmacias acá en el Perú. Ya, a ver. Eso sería todo, a ver, de la clase de hoy día. Entonces, ¿alguna pregunta que quisieran hacer? Al parecer no hay preguntas, doctor. Ya, ya, sí, un ratito. Ya, entonces, ya yo les voy a pasar las diapositivas y ustedes alguna cosa que quisieran ahondar, ya pues se puede entrar pues no en la digamos en la para investigar algunas cositas más de las micosis profundas me refiero es en el internet, bueno, ya, pero lo importante es lo que les he dicho y de eso es lo que vamos a tomar, solo que se puede todavía complementar más, ¿no? Un poquito más sobre cada enfermedad de las sistémicas. Entonces, eso sería pues entonces todo y ya yo te voy a pasar las diapositivas de hoy día, Sebastián, para que ya tengan, para que así vayan estudiando. Ya entonces el lunes nos vemos otra vez. Ahí vamos a hacer la clase de tumores malignos, benignos y el efecto de la radiación solar, ¿no? Es de todo lo que es el daño solar y la radiación ultravioleta. Y entonces sería todo